Shabbat Shalom, amados hermanos. Es un placer estar nuevamente juntos en esta mañana de Shabbat. Así que antes de iniciar nuestro espacio de enseñanza de la mañana de hoy, vamos una vez más a darle gracias al Señor por la oportunidad y la bendición y la alegría que tenemos de estar nuevamente reunidos en torno a su presencia. Así que vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, por tus misericordias que renuevas sobre nosotros cada mañana. Gracias porque grande, Señor, es tu fidelidad. Grande es tu amor, Señor. Grande es tu gracia para con nosotros, Señor. Pues es por tus misericordias, Señor, que venimos cada día delante de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, porque te nos has dado a conocer, Padre, como nuestro Creador, como nuestro sustentador, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Tú eres, Señor, nuestra esperanza de vida, Padre, y de vida eterna. Gracias, Señor, porque tuviste, Padre, buena voluntad para con nosotros, cuando nosotros, Señor, no éramos más que extraviados, Señor, obstinados y rebeldes. Y un día a ti te plació, Señor, el hacernos volver de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. El reino del enemigo al reino de tu amado Hijo. Gracias, Padre, porque en Cristo tú has perdonado, Señor, nuestros pecados. Gracias porque ahora tenemos redención, justificación, santificación y vida eterna en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y poderoso Salvador. Gracias porque ahora por medio de tu Hijo, Señor, nos has dado entrada, nos has dado acceso al lugar más santo, al trono de tu gracia, Señor, al cual ahora podemos venir con confianza, teniendo la plena convicción, Señor, de que hallaremos gracia, misericordia y el oportuno socorro. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, ponemos este maravilloso momento y te rogamos, Señor, y te suplicamos que tú des disposición, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro entendimiento, y que tu palabra, Señor, sea grata y sea de delicia, Señor, para nuestro corazón, para que seamos, Señor, edificados y conformados conforme a la imagen de tu Hijo, Padre, para que conozcamos cada vez más, Señor, tu voluntad, para que tu pueblo, Señor, sea edificado y para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y poderoso Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a continuar. Espero la mañana de hoy vamos a darle cierre al capítulo 2 de nuestro Evangelio de Lucas. Así que les pido que me acompañen a la lectura en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Ya tratamos la visitación, ¿cierto?, de los ángeles a los pastores con el anuncio del nacimiento de un Salvador. Luego tratamos las palabras del cántico, ¿cierto?, de alabanza de los ángeles, el famoso gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hoy nos vamos a detener y vamos a dar cierre con el versículo 29 y 32. Vamos a leer esta porción que va entre el versículo 29 y 32 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, el cual dice así. Vamos a leer desde el versículo 25 para que nos ubiquemos dentro del contexto. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él se le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu,
entró en el templo y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre, versículo 33, y su madre se maravillaban de las cosas que se decían de él. Y Simeón los bendijo y dijo a María su madre: He aquí, este es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu misma alma. En el tiempo de la presentación del Señor en Jerusalén, vemos en el capítulo 2 que se producen una serie de encuentros con personas muy específicas que estaban en la ciudad para el tiempo en el que el Señor estaba siendo presentado para cumplir conforme al rito que exigía la ley. Pero estas personas tenían una serie de particularidades que se relacionaban con el niño en ese momento, es decir, con la persona de Jesús. No era solamente un encuentro con una serie de personas, es que estas personas de alguna u otra manera estaban relacionadas. Estos encuentros no eran encuentros fortuitos, sino que estaban relacionados con el nacimiento de Jesús. Y una de esas personas, nos dice el versículo 25, era un hombre llamado Simeón. Luego hay un segundo encuentro con una mujer viuda de la tribu de Aser, que también dice que esperaba la redención. Este hombre, no encontramos mucha información, de hecho, no hay más información en los evangelios acerca de este hombre, salvo el testimonio que Lucas nos da. Es lo único que encontramos de él dentro. Lo único que podemos saber de él es que incluso dentro del contexto idiomático, su nombre significaba algo así como Dios ha oído o el Señor ha oído. Pero no hay más características acerca de quién era este hombre. Lucas no entra en detalle, no dice nada absolutamente excepcional de la vida de este hombre. No nos dice de que era un hombre grande en medio de la alta sociedad de aquellos tiempos. No, simplemente nos dice que era un ciudadano de Jerusalén que se encontraba en el templo para el momento en el que José y María fueron a presentar al niño conforme al mandato de la ley. Es poco lo que se dice de Simeón, pero resalta características que son sumamente importantes. El testimonio que se da de él es que era un hombre justo y piadoso. Y es curioso que casi todos los personajes que aparecen relacionados con la persona del Señor en el Evangelio de Lucas tienen estas características. Estaba Zacarías, y padre de Juan,
de quien se dice en el capítulo 1 que era también un hombre temeroso de Dios, que era un hombre justo, intachable, íntegro. Lo mismo se dice de Elizabeth, de María incluso. Así que estas dos características son propias de las personas que están en ese momento dentro del contexto relacionadas con la persona del Señor. Es decir, son características, ser personas justas y piadosas eran las características de las personas que se estaban relacionando o que tenían una relación directa con el nacimiento del Señor. Es decir, que Simeón era un hombre justo, recto, podría decirse o traducirse como honrado. Era un hombre íntegro, un hombre honesto. ¿Por qué? Porque su vida estaba ajustada dentro de los parámetros de la voluntad de Dios. Era un hombre que se guiaba por la voluntad de Dios. Y es interesante ver o cómo llegamos a esa conclusión, porque Lucas se encarga de decirnos algo una y otra vez en 3 versículos seguidos. Si lo notaron, en el versículo 25 dice que era un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26, a él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera el Cristo. Versículo 27 nos dice que fue movido por el Espíritu para ir a entrar al templo. Es decir, que la justicia y la piedad que expresaba este hombre en su vida eran ¿qué? Eran la acción del Espíritu en él. Por eso, Lucas resalta, debido a ese resultado, debido a la presencia de Dios, del Espíritu en él, Lucas nos dice era un hombre justo y piadoso delante de Dios y de los hombres. Es decir, era un hombre íntegro que andaba según la ley del Señor. Y esa piedad no nos está hablando de una religiosidad vacía como era propia de los escribas y de los fariseos de la época, de los cuales el Evangelio de Marcos nos dice que alababan a Dios. Ellos y el pueblo se acostumbró a la hipocresía religiosa de alabar a Dios con su boca, pero que su corazón estaba lejos de Dios. El pueblo aprendió lo mismo que eran sus líderes. De hecho, el Señor lo dijo en Mateo 24, o el capítulo 23, no recuerdo exactamente, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Haced todo lo que ellos os digan que hagan, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. Es decir, que su piedad profesa era solo eso. Era solo una profesión de religiosidad de los labios hacia afuera. Por algo el apóstol Pablo también habló de este tipo de personas diciendo que hay personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Así había mucha gente en medio del pueblo de Israel en el primer siglo, tanto escribas como fariseos como el pueblo mismo.
religiosos hasta más no poder. Pero aquí vemos a una persona de la cual se da un testimonio que dice era un hombre lleno del Espíritu Santo, y verdaderamente eso demuestra que era un hombre justo y piadoso, no según los estándares religiosos de los escribas y los fariseos. Era un hombre justo y piadoso delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, estaba con él y en él. De tal manera que no se trataba, la piedad de Simeón no se trataba de una religiosidad vacía, se trataba de una relación. Este hombre tenía una relación profunda con Dios. En medio de una sociedad que era eminentemente corrupta, alejada de Dios, incrédula incluso a las promesas de Dios, pero aún en medio de todo eso, todavía habían hombres fieles que confiaban en las promesas de Dios, como este hombre. ¿Ya? Y nos dice acerca de la persona de Simeón que él esperaba. ¿Qué estaba esperando? La consolación, aguardaba la consolación de Israel. Aguardaba, es decir, que aguardaba la manifestación del Mesías de Israel, del Mesías Salvador, del Mesías Redentor. La consolación de Israel, sinónimo de aguardar la manifestación del Mesías prometido. Eso era lo que Simeón esperaba cuando dice que esperaba la consolación de Israel. Muchos esperaban la manifestación del Mesías que los libertara militarmente, políticamente incluso. ¿Ya? Pero quien aguardaba la manifestación de la consolación de Israel, aguardaba a aquel que el profeta Isaías llamó el príncipe de paz. Aquel que traería la paz, que haría la paz y que restauraría la comunión de su pueblo con Dios. Porque habíamos dicho el sábado anterior, el testimonio del profeta Isaías, recuerdan, que es que nuestras iniquidades habían hecho una separación, dice, entre nosotros y vuestro Dios, y ha hecho que Él oculte de vosotros su rostro para no escuchar. Entonces esperaba qué era lo que el Señor había prometido por medio de los profetas. La consolación de Israel, el Mesías, aquel que restauraría la comunión entre Dios y su pueblo. Por eso se llamaba, el profeta hablaba de consolar al pueblo de Dios. Las promesas de los profetas, o el profeta Isaías, habla mucho de la consolación de su pueblo. En el capítulo 40, en el versículo 1, el profeta dice, el Señor a través del profeta, por medio del profeta, dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Y el versículo 2 dice lo siguiente, habla al corazón de Jerusalén y proclámale que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada, que de la mano del Señor ha recibido el doble
por todos sus pecados. Una voz proclama: en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios. Todo valle será rellenado y todo monte y colina rebajados. Lo torcido será convertido en llanura y los cabrosos en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente la verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Miren lo que está diciendo el profeta: consolad a mi pueblo, decidle que ya ha recibido el doble por su pecado. ¿De qué está hablando el profeta? Está hablando de redención, está hablando de justificación, y les dice que ellos verían la gloria del Señor. Y cuando leíamos en Lucas el cántico de Simeón, que es impresionante porque no hay un cántico semejante en el resto de la nueva alianza, no hay un cántico semejante al cántico de Simeón. Es impresionante. Ahora, soberano Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todas las naciones, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. La gloria de tu pueblo Israel. Cuidado con eso, porque el cántico de Simeón dice la gloria de tu pueblo Israel, no la gloria para Israel. La gloria de Israel es su Mesías, su Salvador, su Redentor. Esa es la gloria de Israel. El Mesías es luz para revelación a las naciones y la gloria de su pueblo. El apóstol Pablo dijo: y el que se tenga de qué gloriar en algo, gloríese en el Señor. Ahora, tenemos el aspecto, hemos visto, de las profecías acerca de la consolación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que estarían en consolación, que hemos visto estarían en manos de ese Mesías Salvador, de ese Mesías Redentor. Y como dijimos, es impresionante que en menos de 3 versículos se habla de la acción del Espíritu Santo en relación con la persona del Mesías, a través de un hombre llamado Simeón, que tiene una serie de características: que era justo y piadoso, porque era un hombre, dice, sobre el cual reposaba el Espíritu de Dios. Acto que es similar al de los profetas, cuando se dice que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jeremías decía que yo no sé hablar. Así hay muchas personas hoy: yo no sé hablar. El Señor le dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca, e irás y dirás todo lo que te he mandado. Moisés también decía lo mismo, que es que yo soy hombre de lengua. Sí, no. El Señor no aceptaba las excusas de Moisés. Dice: no, si es que yo he hecho la boca. Tú irás y hablarás al faraón y darás a conocer mis palabras.
y te voy a dar también a tu hermano Aarón por boca. Pero todos ellos, dice la Escritura, dice el apóstol Pedro en su primera carta, que todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por acción divina. Por eso es que estamos hablando de las promesas de Dios, de que el Mesías era la promesa de Dios, era el testimonio que Dios estaba dando a través de toda la historia. El autor de la carta a los Hebreos lo dice, Dios. No era Moisés, no era iniciativa de Isaías, no era iniciativa de los profetas, no fue iniciativa de los apóstoles, no fue iniciativa humana. Fue la acción de Dios. Dios ha hablado en otros tiempos por medio de los profetas y ha dado testimonio acerca de su Hijo. Por eso es que el Señor dice, de mí escribió Moisés, de mí está escrito en los profetas y de mí está escrito en los salmos. Todo es por iniciativa de Dios. Todo es para llevar a cabo el plan de Dios. Todo es para llevar a cabo el proyecto de Dios, el propósito de Dios. Es que no es tanto de que se trata de mí. Porque el problema es que tenemos una gran distorsión en nuestra mente y el ser humano cree que todo gira en torno a él. Que todo gira en torno al hombre. Deberían leer las palabras del salmista que dice, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. El profeta Jeremías dice en su libro de Lamentaciones, cuando se lamentaba por la destrucción de Jerusalén, y el Señor le dice, ¿qué llora Jeremías? Porque es que la nación está destruida, tu templo ha sido quemado, ha sido reducido a fuego. Déjame decirte algo, Jeremías. Nuevas son mis misericordias cada mañana y grande es mi fidelidad. Y es por mi misericordia que no han sido consumidos. Es decir, deja de estar llorando por piedras y ladrillos y bloques y una ciudad. Más bien piensa en mi misericordia, que la renuevo sobre los hijos de los hombres cada mañana. Él hace salir el sol, dice la Escritura, sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Todo es por la gran iniciativa de Dios. Todo es por el propósito de Dios. Dios es el iniciador de todas las cosas. ¿Cómo inicia Génesis 1? En el principio, Dios. En el principio, Dios. Pablo dice, Él empezó la buena obra y Él la terminará. Es decir, que estamos hablando de un plan que Dios diseñó perfectamente, del proyecto de Dios. Por eso ninguno de estos hombres hacía nada relacionado con su plan de salvación sin la intervención de Dios. ¿Qué dice de Simeón? Que él, en ese momento en el que María y su padre
fueron a presentar al niño, ¿quién llevó a este hombre al templo? Dice, el Espíritu Santo lo llevó al templo. ¿Y de qué otra manera pudo haber identificado este hombre? ¿Qué tenía María no sé, distintivo? ¿Ustedes creen que María era la única mujer que estaba presentando un primogénito en ese momento en el templo? No era la única mujer presentando un niño al Señor en el templo conforme al rito de la ley, como para que Simeón atinara a que fue ella. Esta es la única mujer que ha venido, este debe ser el Redentor de Israel. No, era por la acción del Espíritu. Porque era el Espíritu quien estaba guiando a Simeón. Y tuvo que haber sido, sin duda, algo sobrenatural como para que María, y las madres no me dejarán mentir, si será que ellas dejarían que un desconocido les cargara a sus recién nacidos, se los quitara de las manos así nada más, porque él quiere cargar al niño. ¿Qué harían las madres en ese entonces? Dudo mucho que permitieran semejante acto. Llaman a la policía, dice el hermano Carlos. Bueno, María permitió que este hombre este anciano tomara al niño recién nacido en sus brazos, y sin duda que el gesto de Simeón fue un gesto cariñoso. Sin duda que fue un gesto cariñoso el de haber tomado al niño en sus brazos y ver en él el cumplimiento de las promesas de los profetas. Este hombre tomó en sus brazos al niño y tenía Dios manifestado en carne en sus brazos. Había visto con sus propios ojos el Salvador del mundo. De lo contrario, no hubiera expresado esas palabras. Ahora, soberano Señor, soberano Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, luz para revelación a las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Literalmente dice, han visto mis ojos la salvación, o lo que salva, o el que salva, es decir, al Señor. Han visto literalmente lo de la salvación, todo aquello que estaba relacionado con la salvación y que había sido anunciado por los profetas. Él estaba haciendo referencia a aquel que salva, aquel en quien se cumple el programa, el plan divino, aquel en quien se estaba manifestando la salvación. Se estaba centrando en la realidad del Mesías Salvador de los perdidos, de aquellos que el profeta Isaías había dicho, cada cual se apartó por su camino. Cada cual era como una oveja descarriada. Pero el Señor había prometido reunir a sus ovejas
Y Simeón nos habla de algo, de dos cosas. Salvación que había sido preparada para todos los pueblos. Y que esa salvación iba a ser para revelación de las naciones, de los gentiles, y la gloria de su pueblo Israel. Salvación preparada para todos los pueblos. La salvación o la obra salvadora, la irrupción del Salvador en el mundo no fue un acto oculto, fue un hecho notorio ante todos los pueblos. Quiere decir que el Salvador, el Mesías enviado, no era solo para Israel, era para todos los pueblos, no solo para los judíos, sino para todos los gentiles, para todas las naciones. Pues Dios no es solamente Dios de Israel, de lo contrario estaríamos hablando solamente de un Dios regional, de un Dios que solamente tiene su competencia y jurisdicción dentro de un territorio determinado. Eso sería un Dios demasiado limitado, pero la Escritura nos dice que Él es Señor de todo, que Él es creador de todo. Salmo 24 dice, de Él es el mundo, su plenitud y todos los que en Él habita. Ahora, lo que ocurrió en el Edén, con la caída del hombre en el pecado debido a su rebelión, fue un hecho que afectó a toda la creación, que afectó a toda la humanidad. Pablo dice en Romanos 5 que por el pecado de un solo hombre, el pecado pasó a todos los hombres. Que por la transgresión de uno, muchos fueron constituidos transgresores. Y que por la entrada del pecado de un solo hombre, la muerte, como castigo y consecuencia por el pecado, dice, pasó a todos los hombres. Dice a todos, a todos. Romanos 3, si se acuerdan que leíamos el sábado pasado, Pablo dijo, dice, no entiendo, en la iglesia de Roma había una serie de disputa insulsa entre quién era superior a quién era más que otro. Y Pablo dice, bueno, vamos a acabar con el problema. ¿Cómo lo acabó? Diciendo, pues ya hemos dado testimonio, la Escritura da testimonio que tanto judíos como gentiles todos están bajo pecado. Todos están en la misma condición delante de Dios. Todos son pecadores. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. El predicador de Eclesiastés dice, no hay un hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Solo hay un hombre que ha pisado esta tierra, que ha tenido la autoridad moral y espiritual de decirle a todos sus opositores, escribas, fariseos, sacerdotes, lo más religioso de la época, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Todos qué hicieron? Hacer lo que sabían hacer mejor, guardar silencio cuando el Señor hablaba. Como Job. Job habló y discutió y debatió con sus amigos y ellos le decían y Job les contestaba y ahora yo les responderé, el poderoso, el altísimo, esto y lo otro y lo otro. Y cuando el Señor empezó a hablarle a Job y a sus amigos, ¿cuál fue la respuesta de Job? Yo pongo mis manos sobre mi boca y callo.
Cuando el Señor empezó a interrogar a Job, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo hacía esto? Cuando yo hacía esto otro. Nadie podía responder. Job dijo, yo pongo mi mano sobre mi boca y callo. De igual manera, no ha habido un hombre con una autoridad como la del Mesías, ni siquiera Moisés, ni Isaías, ni los profetas. Se dice en el libro del profeta Ezequiel, si no recuerdo mal, que si unos hombres pudiesen ser salvos por su propio mérito, solamente 3 hombres en la tierra podrían serlo. Dice, uno de ellos Daniel y otro Noé. No recuerdo el nombre del tercero. Pero ninguno de ellos llegó tan lejos como para decir, ¿quién me censura? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie. Nadie. Estaba hablando aquel que tiene en sí mismo la impecabilidad, el poder para salvar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el Cordero Redentor debía ser sin defecto alguno, sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de contaminación. ¿Por qué? Porque su sacrificio iba a redimir gente de toda tribu, linaje, pueblo y nación. Ese es el alcance del plan de redención. Nosotros no alcanzamos siquiera a dimensionar todo lo que Dios es capaz de hacer. Egipto tuvo una muestra con 10 plagas solamente. Y ellos mismos dieron testimonio de que ese solamente era el dedo de Dios. Nosotros no dimensionamos siquiera el plan de redención. Pedro dijo, Él es el Cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Él, el Mesías, el Redentor, destinado desde antes de la salvación del mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel, mire el alcance y la dimensión de la redención, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que cree. Isaías lo dice de la siguiente manera, capítulo 42, versículo 6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te asiré de la mano. Te guardaré y te pondré como alianza para el pueblo y como luz para las naciones. Yo te tomaré de la mano y te pondré como alianza. Eso es muy semejante a las palabras de Simeón en el capítulo 2 de Lucas. Yo te pondré como alianza para el pueblo y como luz para las naciones. Y el concepto de una salvación para todos los hombres
para toda la creación, es un hecho que se repite una y otra vez en todo el Evangelio, en la nueva alianza. En Mateo capítulo 28, versículo 19, las últimas instrucciones del Señor para sus discípulos. 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Pero que dijo anteriormente, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. De tal manera que el proyecto, el plan, el propósito redentor de Dios era más grande que solo una nación. Es mucho más grande. Se dimensiona sobre toda la tierra. Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera, es decir, tal fue la dimensión del amor de Dios que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el versículo 42, dice, ellos decían a la mujer, ¿recuerdan el relato del encuentro del Señor con la mujer samaritana? En donde ellos discutieron acerca de las diferencias que tenían entre judíos, samaritanos, etcétera. Y el Señor le dice, mujer, dame de beber. Dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer samaritana, de beber? Dice, mujer, cualquiera que vuelva a tomar el agua de ese pozo tendrá sed nuevamente. Pero el que beba del agua que yo le daré, de su interior correrá un río de agua viva. Señor, pero es que tú no, el pozo es hondo, no tienes ni siquiera con qué sacar el agua. ¿De dónde tienes, pues, el agua viva? Y él le dice, ve y busca a tu marido. Es que no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Veo que eres profeta. Nosotros sabemos que ha de venir el Mesías, el Salvador del mundo. Dice, mujer, yo soy el que habla contigo. Y luego de ese encuentro, esa mujer tira su cántaro y sale corriendo a la ciudad. Y le cuenta a todos lo que le había acontecido en su encuentro con el Señor. Luego esas personas vinieron a él y le dicen, ellos decían a la mujer, ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Juan capítulo 10, versículo 11.
El Señor dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Y luego mire el verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. En primer lugar dice que Él es el buen pastor y pone su vida por las ovejas. Luego dice que Él conoce sus ovejas. Y en tercer lugar, versículo 16, dice que también tiene otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traerlas y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Es decir, luz para revelación a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Un solo pastor y un solo rebaño, porque la redención es para todos los hombres, porque todos los hombres necesitan redención, todos necesitan salvación. No hay un hombre que camine sobre esta tierra o que haya caminado y que camine en la próxima generación y en las que vengan, que no nazcan muertos en delitos y pecados. En Adán dice, todos son pecadores y en Adán todos mueren. Por eso todos necesitan un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos un Redentor. En Hechos capítulo 13, versículo 47, dice, porque así nos ha mandado el Señor. Pablo está hablando a los judíos. Recordemos que Pablo en sus viajes misioneros siempre entraba primero a la sinagoga, predicaba primero a los judíos, pero ellos llegaron el momento, como con los judíos de Tesalónica, que se alborotaron y quisieron matar a Pablo. Y dice en el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, era necesario que se os hablase a vosotros primero la palabra del Señor, la palabra de Dios, pero ya que la habéis desechado y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto por luz de las naciones para que seas de salvación hasta lo último de la tierra. A la larga el sol sale sobre todo el planeta Tierra. En unas partes primero que en otras, obviamente. Pero igual el sol toca absolutamente toda la tierra. De igual manera, la dimensión de la salvación de Dios es sobre toda criatura. Se extiende a toda criatura. El propósito de Dios es salvar a todos. Por eso dice, extiende mi salvación hasta lo último, hasta los confines de la tierra. Efesios capítulo 2, versículo 13. Porque ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo.
los que estabais lejos, un término utilizado para denotar a los gentiles, pero no solamente para denotar a los gentiles, sino para denotar a aquellos que están apartados de Dios. Y eso ya incluye a cualquier ser humano sin importar cuál sea su nacionalidad, su raza, su color de piel, no importa. Pablo dice que en Cristo todos, en otros tiempos, siempre en la vida de un creyente hay un antes y un después. Un antes y un después. Por eso Pablo habla del viejo hombre, de la antigua manera de vivir. Ese es el antes. Eso es cuando estábamos apartados de Dios. Pero luego dice que ahora hemos sido acercados. Nos hemos acercado a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Porque Él, dice el verso 14, es nuestra paz, quien de ambos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Él derribó la barrera de división que había entre nosotros y Dios. ¿Cuál era la barrera de división? Dice el profeta Isaías en el capítulo 59, vuestros pecados han hecho separación entre vosotros, entre nosotros y nuestro Dios. Él quitó de en medio, dice el autor de la carta a los Hebreos, Él quitó de en medio el pecado. Colosenses capítulo 1, versículo 27. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones. A estos Dios ha querido dar a conocer cuál es el misterio de Dios entre las naciones, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza, el Mesías es la esperanza de gloria, es la esperanza, es la única esperanza de salvación. Pablo dijo igualmente en Efesios, en Él tenemos redención, el perdón de los pecados según las enormes riquezas de su gracia. Es decir, no hay redención, no hay salvación sin Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual se pueda ser salvo. No hay otro. No importa quién sea, no importa quién sea, debajo del cielo, toda criatura solo es salva en Cristo. Ese es el testimonio del Evangelio, es el testimonio de los profetas, es el testimonio de toda la Escritura. De lo contrario, Dios no se hubiese molestado en hablar de expiación, de redención, de justificación, de perdón de pecados. ¿Para qué hablar de todo eso si no era necesario un Mesías redentor, un Mesías salvador? ¿Cuál sería el propósito de todo eso? Dios hizo todo a detalle. Dios ha ejecutado cada parte de su plan minuciosamente con el propósito de salvar a todos los hombres. De manera que no hay exclusividad para nadie. No hay exclusividad. En el plan de redención de Dios,
En el proyecto de Dios no hay exclusividad para nadie. Nadie es superior a otro, nadie es más salvo que otro. Porque el testimonio que se da es que todo aquel que cree en Él es justificado. Todo aquel que cree en Él es justificado. Así que el Señor, el Mesías Redentor, es la luz y la gloria de su pueblo. Y hay otra cosa interesante en las palabras de Simeón. Primero, que la salvación es extendida para todos los pueblos. Y luego nos identifica que ese niño nacido es luz para las naciones y la gloria de su pueblo Israel. Pero, ¿y qué es la luz? ¿Por qué sería la salvación? ¿Por qué ese niño sería la salvación y la redención para todos los pueblos? Porque ese niño era el Dios encarnado, era el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros que había sido prometido por los profetas. Un niño, decía el profeta, la profecía de Isaías, un niño nos es dado y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y su dominio, su soberanía, su autoridad será sobre todos los pueblos. Alguien así con esas características, esas son características que solamente pertenecen a Dios. Y cuando se nos dice que Él será de luz para las naciones, en el lenguaje de la simbología bíblica, la luz siempre está asociada con la divinidad, con la acción de Dios. Fue Dios, que dice el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en el principio fue Dios quien dividió la luz de las tinieblas, de tal manera que cuando se está hablando de la luz, en los términos bíblicos, en la gran mayoría de los contextos como en este, se está hablando de Dios. ¿Y qué dijo Juan en el capítulo 1 de su primera carta, en el versículo 5? Dios es luz. No que la luz es Dios, dijo, Dios es luz. Y acá se nos está diciendo que ese niño que estaba siendo sostenido en los brazos por Simeón era la luz para revelación a las naciones y la gloria de su pueblo Israel. Ese niño era el verbo de Dios encarnado. Aquel de quien Juan dijo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Aquel en quien reposa toda la plenitud de la divinidad, de tal manera que ambas cosas concurren en la persona de Jesús, luz y gloria. La gloria es la manifestación de todos los atributos de Dios. Es decir, es la manifestación de todo lo que Dios es. Esa es su gloria, la manifestación de todo lo que Dios es. Cuando el Señor se reveló a Moisés, y Moisés pidió a Dios que le dejara ver su gloria, ¿qué le dijo el Señor?
no podrás ver mi gloria. No hay un hombre que pueda ver mi gloria y seguir viviendo. Pero hagamos algo. Yo te voy a meter acá en la grieta de la montaña y voy a hacer pasar delante de ti toda mi bondad y verás mi gloria. Dios mete a Moisés sobre la grieta de la montaña y va pasando. Pero no era simplemente, tuvo que haber visto una manifestación impresionante como la de la zarza o como la de los pastores a la medianoche cuando vieron la hueste de ángeles, pero no era solamente ver algo, no era solamente ver un gran brillo resplandeciendo. Mientras el Señor tenía metido a Moisés sobre la grieta de la peña, pasó diciendo, el Señor, Dios grande, fuerte, misericordioso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, que perdona la iniquidad y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. ¿Qué fue lo que Dios le reveló a Moisés acerca de su gloria? Que es Dios poderoso, fuerte, clemente, compasivo, misericordioso y que perdona el pecado y la iniquidad, pero que también es justo porque de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Cuando se habla de la gloria de Dios, se habla de la expresión de todo lo que Dios es, misericordioso, santo, justo, amoroso, etc. ¿Qué vio Isaías en el capítulo 6 en la visión? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus vestidos llenaban el templo, y los querubines proclamaban el uno al otro diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Cuál era la proclamación de la gloria de Dios en boca de los querubines? La santidad de Dios. Entonces, ese niño sostenido en los brazos de ese anciano no era cualquier niño. Era la luz, es decir, Dios, la gloria, nuevamente, Dios. Porque solo Dios puede salvar. El salmista David lo dijo en su Salmo 3, la salvación es del Señor. Jonás lo entendió muy bien. Lo entendió muy bien. Dolorosa aprendió Jonás que la salvación es del Señor. Porque cuando estaba lleno de su orgullo nacionalista, ve y predica a Nínive para que sean salvos. No quiero. Jonás, ve a Nínive. Predica mi palabra en Nínive para que sean salvos. No quiero. No voy. Bueno. Tomó un barco y se fue hacia otra dirección. Pero como Dios lleva a cabo sus planes, porque su palabra ni sus promesas pueden fallar, Jonás terminó predicando en Nínive. ¿Qué ocurrió? La ciudad de Nínive se arrepintió. ¿Qué le pasó a Jonás? Estaba bravo porque la gente de Nínive se había arrepentido. Algo extraño. Que un creyente se enoje porque otras personas conozcan la salvación de Dios. Para que vean que los profetas también eran hombres con defectos como nosotros, necesitados de la misma redención. Por eso el profeta no pudo más que decir en su capítulo 12, en el versículo 9, la salvación es del Señor.
Y David, la salvación es del Señor sobre tu pueblo, sea tu bendición. ¿Y quién es la bendición de su pueblo? El Señor, su Mesías, su Salvador, su Redentor. Así que haríamos bien en expresar el mismo cántico de alabanza que los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Y unir nuestra voz a la de Simeón diciendo: ahora, soberano Señor, nos has concedido ver tu salvación. ¿De qué manera la hemos visto? El autor de la carta a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, quien por el sacrificio de sí mismo traspasó los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, luego de haber efectuado eterna redención para los santificados, para los que por medio de Él se acercan a Dios. Todo eso es lo que está de fondo en las palabras de ese anciano que había recibido la promesa de que no vería la muerte hasta que no viera al Mesías del Señor. Y ahora nosotros lo hemos visto. ¿En dónde? En la Escritura. Porque la Escritura da testimonio de Él. Y al igual que los ojos de este hombre, los de nosotros también fueron abiertos. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Anda. Le envió un mensajero que le dijera: yo te he puesto para que vayas a los gentiles, para que abras sus ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que en Él tengan redención y perdón de pecados. En el capítulo 2 de Lucas, lo único que hemos visto es que todo el plan de salvación tiene su inicio, tiene su desarrollo y tiene su conclusión por la acción de Dios a través del Mesías Redentor, a través de la persona de Jesús. De tal manera que solo el Señor es central en todo el plan de redención. Suya es la gloria y nuestra es solamente el privilegio de alabarle y glorificarle por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho para con nosotros cuando no lo merecíamos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por todas tus bondades, Señor, porque tú renuevas cada mañana tu fidelidad, tu amor, tu gracia y tu benevolencia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado a conocer, Señor, una gran salvación, tu salvación, a través de la persona de tu Hijo. En Él, Señor, te exaltamos, Señor. A través de Él nos acercamos confiadamente ante el trono de tu gracia, por medio de su sangre derramada, Señor, por medio de sus méritos. Tenemos entrada, tenemos ahora acceso al lugar más santo por medio de la sangre del Cordero. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén.